Hola a todos, bienvenidos a Niños leyendo la Biblia. Soy el hermano Lin. Aquí estoy para compartir mi testimonio escrito en 2018, donde doy testimonio para el Señor. El propósito de este testimonio es dar a conocer cómo examiné el cristiano y cuál fue mi conclusión después de la evaluación. En resumen, el resultado de mi examen fue que el Dios mencionado en la Biblia debe existir realmente y que la Biblia es verdaderamente un libro escrito por Dios. Desde pequeño siempre fue muy curioso y tenía un gran deseo de conocimiento. Afortunadamente, también tenía un talento natural en matemáticas y ciencias, lo que me permitió comprender el mundo desde una perspectiva científica. En cuanto a las cosas que no podían ser examinadas mediante métodos científicos, como la existencia de extraterrestres, criaturas fantásticas, religión, etc., mantenía una actitud reservada. No rechazaba estas ideas porque sabía que detrás de estos fenómenos podría haber razones que podrían explicarse mediante la psicología, la sociología o la medicina. Simplemente debido a nuestro limitado conocimiento sobre el mundo, aún no podíamos comprenderlo todo. En el futuro, a medida que la ciencia avance, podremos entender estas cosas. Mi opinión se resume en una frase. No sabemos todavía, pero eventualmente lo sabremos. Pero a medida que mi aprendizaje se volvía más amplio, también descubrí las limitaciones del método científico. Por ejemplo, en investigaciones de ciencias sociales, medicina, economía, etc., algunas no pueden cuantificarse, solo arrojan resultados cualitativos. Además, se pueden encontrar conclusiones diferentes en diferentes lugares sobre el mismo fenómeno. O a veces solo se pueden realizar estudios de casos debido a la falta de suficientes muestras. También puede ser difícil encontrar voluntarios suficientes. La selección de voluntarios puede estar sesgada o debido a problemas éticos. No se pueden realizar experimentos directos y solo se pueden hacer inferencias. En algunos casos, solo se pueden realizar entrevistas. Muchos factores limitan el espacio de aplicación del método científico, especialmente cuando se trata de estudios relacionados con personas. Pero debemos dejar de investigar porque no podemos utilizar un método científico riguroso. Debemos negar las conclusiones de la investigación porque no son lo suficientemente rigurosas. En mi opinión, la investigación aún debe llevarse a cabo, ya que nos permite conocer mejor este mundo. Podemos adoptar provisionalmente conclusiones y si en el futuro se obtienen nuevas conclusiones a través de investigaciones más sólidas, podemos reemplazar las antiguas. La ciencia nunca ha sido algo fijo e inmutable. Cuando descubrimos nuevas teorías que pueden explicar más cosas,
ofrecer una explicación mejor o más simple, o que también pueden ser comprobadas. Tendemos a reemplazar las antiguas teorías, lo que se conoce como un cambio de paradigma. Ejemplos representativos incluyen la sustitución del modelo geocéntrico por el heliocéntrico y la sustitución de la mecánica newtoniana por la teoría de la relatividad. La ciencia no niega la existencia de Dios, simplemente teme cometer un error al atribuir todos los fenómenos a lo divino, lo que podría resultar en la incapacidad de obtener cualquier explicación y aprender algo nuevo. Por esta razón, los científicos tienden a partir del supuesto de que no hay Dios y luego proceden con su investigación. Estrictamente hablando, un científico debería ser un agnóstico, es decir, no tener prejuicios sobre la existencia de Dios. Apoyarían la perspectiva que mejor se alinee con las observaciones, ya que las actuales hipótesis científicas operan eficientemente sin la necesidad de la intervención divina, lo que naturalmente inclina la balanza hacia una explicación sin Dios. Me encanta hacer investigación y mi enfoque generalmente es así. Naturalmente, parto del supuesto de que no hay Dios y luego intento descubrir las reglas detrás de los fenómenos. Mi proceso de investigación suele comenzar seleccionando un problema que me interesa. Después de tener un conocimiento básico, comienzo a formular algunas hipótesis utilizando la lógica y la intuición. Luego, procedo a examinar y corregir esas hipótesis, recolectar datos y así sucesivamente. Después, genero nuevas hipótesis y las someto a prueba, repitiendo este proceso paso a paso. A veces, durante la investigación, descubro nuevos problemas interesantes que me llevan a continuar estudiando. Generalmente, no suelo consultar rápidamente las conclusiones de otras personas sobre el mismo problema. Prefiero obtener algunos resultados por mi cuenta antes de revisar las interpretaciones de otros. Si las conclusiones son consistentes, me siento muy feliz. Si difieren, intento ver si es posible combinar ambas para obtener una conclusión más completa y mejor. Mi campo de investigación es bastante amplio, abarcando áreas como matemáticas, física, economía y ciencias de la computación. Sentí una gran alegría cuando logré algunos resultados notables. Recuerdo un verano durante la universidad cuando vi que el profesor Lee estaba realizando investigaciones sobre el reconocimiento de caracteres mediante el uso de los dedos, una especie
de habilidad paranormal. El enfoque parecía científico, con inferencias claras y lógicas. Tenía muchas ganas de participar, así que me escribí expresando mi interés en trabajar como asistente de investigación, pero lamentablemente el profesor me respondió que ya no estaba llevando a cabo ese estudio. No niego la existencia de habilidades paranormales, simplemente busco una investigación sistemática y lógica que me permita creer en ellas. En 2017, mientras cumplía mi servicio militar sustitutivo en Hualien, experimenté depresión debido a la presión de no haber sido aceptado en los programas de doctorado en Estados Unidos y al estrés del servicio militar. A pesar de ser una persona optimista, me encontré incapaz de experimentar alegría en cualquier actividad, y pensamientos suicidas continuamente me atormentaban, generando un miedo intenso y la preocupación de que mi vida continuará así para siempre. Desde pequeño, siempre tuve una determinación no permitirme el suicidio, luchar y vivir a pesar de todo. No sé de dónde proviene esta determinación. Busqué ayuda de diversas maneras, como visitar a psiquiatras, tomar medicamentos, hablar con amigos, ver comedias, hacer ejercicio, y probé varios métodos, pero todos ofrecían solo alivio temporal. Después de recibir algunas sugerencias de amigos, decidí probar con el cristianismo. Fui presentado a la Iglesia Bautista de Bohai por el hermano Lee, y después de asistir a un servicio, le pregunté cómo los cristianos llevan a cabo sus oraciones. Fue así como aprendí sobre la oración. Pasaron algunos días y acababa de levantarme cuando la depresión volvió a golpearme. Durante los episodios experimentaba un ligero entumecimiento en las manos y los pies, seguido generalmente por una caída en la depresión emocional. Desesperado, pensé en probar la oración. Me incliné con la cabeza, me sentí y en mi interior oré en silencio. Señor, por favor, sácame de esta depresión. Repetí esta oración una y otra vez. Señor, por favor, sácame de esta depresión. Solo hacía oraciones muy cortas y continuaba repitiendo esa frase. No sé cuánto tiempo pasó, pero la depresión se detuvo, quedándose en la etapa de entumecimiento en manos y pies, sin empeorar. Fue la primera vez que logré detener la depresión. Anteriormente, siempre
me veía consumido por ella. Esto se repitió 3 o 4 veces más y mediante la oración logré detener la depresión con éxito. Después de eso, la depresión nunca volvió a afectarme. Aunque aún no tengo claro si fue la verdadera existencia de Dios ayudándome o si la oración en sí misma provocó algún tipo de efecto psicológico que me permitió superar la depresión. Dado que la depresión no volvió a aparecer, admití que Jesús me salvó y me consideré a mí mismo como cristiano, aunque en mi interior aún albergaba dudas. En agosto, después de mi retiro, debido a los resultados obtenidos en mis investigaciones de futuros a lo largo de los años, donde comencé a ganar dinero, decidí mudarme a Irán y abrir una empresa de inversiones, comenzando a operar a tiempo completo. En realidad, debería estar muy feliz con este estilo de vida, ya que siempre ha sido lo que he buscado: libertad para hacer lo que me interesa y disponer de mucho tiempo para estudiar y realizar investigaciones. Sin embargo, no sé cómo sucede. Aproximadamente cada cierto tiempo, alrededor de 3 semanas, mi estado de ánimo comienza a deteriorarse gradualmente, hasta que me doy cuenta de que estoy atrapado en un estado contradictorio de no querer levantarme de la cama ni querer dormir. En esos momentos recurro a la oración con el Señor. Es curioso. Después de cada oración me levanto sintiéndome bien de nuevo, listo para realizar estudios y lecturas. Pero de manera similar, después de algunas semanas, la misma situación se repite. Pero, a pesar de ello, mantengo una fe ambivalente en el Señor y los domingos tampoco son una constante, especialmente por la Biblia, ya que este libro me parece extraño de cualquier manera. Lo que se dice en el Génesis difiere mucho de lo que he aprendido en ciencia. Y las cosas que se relatan en los evangelios, donde Jesús predica, realiza milagros y luego resucita, son comprensibles, pero no entiendo realmente qué se quiere expresar con ello. Además, las parábolas de Jesús son muy misteriosas, y el Antiguo Testamento en particular me deja lleno de interrogantes. En mi investigación de futuros, mi intención era fortalecer mi teoría de futuros a través del estudio del comportamiento comercial humano. En ese momento, descubrí un modelo de negocio fundamental, que consiste en estimular el deseo para que los clientes estén dispuestos a pagar un precio más alto y así obtener rendimientos extraordinarios. A partir de este modelo, exploré la naturaleza del deseo humano
y llegue a una conclusión. Los seres humanos básicamente viven para satisfacer los deseos y necesidades sensoriales, como tener sed y querer beber, tener hambre y querer comer, sentir deseos sexuales y buscar pareja. Satisfacer estos deseos nos hace sentir felices y, al mismo tiempo, es una fuerza básica e indispensable para mantener la supervivencia y la reproducción de la especie. Por tanto, los deseos no son pecaminosos. Satisfacer los deseos para obtener felicidad es el significado básico de la vida. Lo que debemos hacer es equilibrar bien nuestros deseos y no dejar que los deseos excesivos destruyan nuestra felicidad existente. Por ejemplo, si queremos estar saludables, pero también queremos disfrutar de la comida deliciosa, debemos controlar bien el equilibrio y no dejar que el deseo de comer sea tan fuerte como para afectar nuestra salud. Llegué a la conclusión de que para ser felices, los seres humanos solo necesitan aprender a controlar sus deseos, mantener un equilibrio y satisfacer sus deseos dentro de lo posible. Después de satisfacer los deseos, podemos expandir gradualmente nuestros deseos y al mismo tiempo contribuir más a la sociedad. De esta manera, la sociedad avanzará y nuestra propia felicidad aumentará, siendo una situación de beneficio mutuo. Por ejemplo, las personas a las que les gustan los autos ganan dinero para comprar un automóvil. Luego, establecen su objetivo en un automóvil mejor y trabajan más duro para contribuir a la sociedad y ganar más recompensas para comprar un automóvil aún mejor. De esta manera, aumenta su contribución a la sociedad, su propia felicidad también aumenta y ambos ganan. Inicialmente pensé que era maravilloso, que la humanidad solo tiene que hacer esto para obtener felicidad, por lo que cuanto más te esfuerces, más feliz serás. Pero al examinar detenidamente la interacción entre las parejas, descubrí un problema. Debido a que los seres humanos tienen el deseo de amar y ser amados. Estos dos deseos son inocentes y aquí, desde la perspectiva de la supervivencia y la reproducción, son necesarios. Si a los humanos no les gusta la soledad, la especie se extinguiría. Por lo tanto, cuando una persona invierte amor, satisface su deseo de amar y espera que la otra persona invierta para satisfacer su deseo de ser amada y otros deseos. Este tipo de inversión mutua aumentará con el tiempo. La respuesta es que a largo plazo casi no lo hará, porque cuando una persona siente que está invirtiendo menos de lo que recibe, se siente
perjudicada o quiere reducir su inversión para ver si la otra persona acepta silenciosamente. Regateo. Es posible que comience a disminuir la inversión y la motivación para aumentar la inversión básicamente no existe, ya que con invertir lo mismo es suficiente. ¿Por qué invertir más cuando puedes obtener un plato por 5 unidades en lugar de gastar 10 unidades? Aumentar la inversión solo ocurre cuando realmente se desea algo. Por lo tanto, a medida que aumenta la frecuencia de interacción, la cantidad que ambas partes invierten gradualmente disminuirá. Ambas partes comienzan a sentir insatisfacción y debido a la naturaleza humana de buscar novedades y cansarse de lo antiguo. Cuanto más se observa, más parece que el valor de la otra persona disminuye. No parece valer la pena invertir tanto. Como resultado, ambas partes comienzan a exigir que la otra invierta más, mientras ellos mismos invierten cada vez menos. Finalmente, la relación se rompe. Esta conclusión también se aplica en las relaciones entre padres y hijos, hermanos y hermanas y amigos. La única solución es reducir la interacción para prolongar la frescura y extender la relación hasta superar la muerte. De lo contrario, con demasiada interacción, la relación está destinada a romperse. Cuando llegué a esta conclusión, no podía creerlo. Lo revisé muchas veces y descubrí que era cierto y coincidía con mi experiencia de vida. Por lo general, las relaciones entre padres e hijos mejoran después de que los hijos se van de casa, porque la interacción disminuye. Lo mismo ocurre con las separaciones temporales, que son preferibles a la novedad. En realidad, me gusta mucho la gente, pero siempre he tenido miedo de establecer relaciones porque en mi interior entiendo que la familiaridad conduce al desprecio. Una vez que la relación llega a cierto punto, la otra persona se vuelve indiferente y en ese momento, la ruptura de la relación se convierte en algo inevitable. Así que, en lugar de eso, prefiero no establecer relaciones desde el principio. Antes de llegar a esta conclusión, siempre pensé que no podía hacer amigos debido a problemas de personalidad o enfoque. Así que leí muchos libros sobre relaciones interpersonales para intentar mejorar. Sin embargo, aunque entendía los principios, no podía ponerlos en práctica. Mi personalidad seguía siendo la misma. Solo puedo contemplar mis defectos y
suspirar. En ese momento pensé que la humanidad era así, que solo podíamos observar cómo las relaciones empeoraban una tras otra sin poder hacer nada al respecto, volviéndonos cada vez menos felices. La vida estaba destinada a ser difícil, sin forma de evitarlo, como todos decían. Poco después de llegar a esta conclusión, el 14 de enero de 2018, confirmado con mi hermano, debería ser ese día, sin errores. Fui a la iglesia después de mucho tiempo. Un hermano me vio y me preguntó, ¿no deberías bautizarte allí? En ese momento pensé que me llamaba cristiano, pero nunca me había bautizado. Así que pensé que podría hacerlo para que todos estuvieran contentos, y acepté. Ese mismo domingo fui bautizado. Vi a todos felices y también me sentí feliz. Después de eso, regresé a casa para celebrar el año nuevo y regresé a Irán después de las festividades. Al igual que las veces anteriores, no fui a la iglesia en las primeras ocasiones, hasta que finalmente fui el 11 de marzo, cuando el hermano que me invitó a bautizarme me vio. Me dijo que fuera a su casa al día siguiente a comer. Aunque me pareció difícil rechazar la invitación, fui. Comimos juntos, leímos un pasaje de la Biblia y luego discutimos algunos principios bíblicos. El hermano me contó que había comenzado a invocar el nombre del Señor durante media hora cada mañana, hace un año. Y como resultado, su vida se volvió más fluida. Me mencionó esto cuando salimos a comer después de mi bautizo en enero. En ese momento, pensé que el hermano era realmente devoto al pedirme que me sentara y orara continuamente durante media hora, algo que no podía lograr, aunque ya había comenzado a orar sin razón aparente. Por ejemplo, mientras iba al baño o no tenía nada que hacer, pedía al Señor que me permitiera tener una evacuación suave. A veces, durante las comidas, me daba cuenta a mitad del camino de que olvidaba orar antes de comer. Así que cambiaba a orar mientras comía. También oraba antes de dormir para pedirle al Señor que me diera un buen sueño. Y al caminar hacia un lugar para comer, le agradecía al Señor por el buen clima del día. No lo hacía de manera intencional, solo lo hacía cuando me venía a la mente. Sin embargo, supongo que todas esas oraciones juntas no sumarían ni siquiera 30 minutos, ya que mis oraciones son bastante breves. Honestamente, no he notado que mi vida sea más fluida. Simplemente encuentro divertido orar. Quedé con el hermano de ir a su casa a comer los viernes.
Siempre recordaré ese día, el viernes 23 de marzo, porque marcó un giro en mi vida. Mientras comíamos, el hermano y yo conversábamos. Él me contó que durante la reunión familiar de esa semana, mientras cantaban himnos, sintió una conmoción en su corazón. Pensó, cantamos himnos porque amamos al Señor, y si reemplazamos al Señor con el nombre de nuestras esposas y cantamos para ellas, ¿cómo sería? El hermano le propuso la idea a los demás presentes y decidieron probarlo. Como resultado, las esposas se conmovieron hasta las lágrimas. Los cristianos llaman a este fenómeno ser movidos por el Espíritu Santo. Después, seguimos hablando sobre algunos pasajes de Génesis y de la Biblia en general. Citó versículos como: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23, verso 2. Y así que los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos. Mateo capítulo 20, verso 16. Hablamos de esto porque en ese momento el hermano estaba siendo molestado por otro hermano. Después, otro hermano me llevó a leer el primer capítulo del Evangelio de Juan. Al igual que antes, leí pero no comprendí, simplemente seguí leyendo. Hablamos sobre el pasaje de la Biblia que menciona que Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos. Y luego me fui caminando a casa. Cuando llegué a casa, pensé en la historia de la hermana que fue conmovida por el Espíritu Santo y me pregunté si tenía algo de verdad. Aunque en ese momento nunca me había sentido conmovido por el Espíritu Santo, y pensé que podría ser simplemente por la falta de expresión de afecto de mi esposo durante mucho tiempo. No podía negar que era una expresión de amor. Recordé las palabras de Jesús. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Juan, capítulo 15, verso 2. La forma en que amamos a Jesús y la forma en que Jesús nos ama son similares, porque Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan capítulo 15, verso 14. Entonces, ¿cómo expresamos nuestro amor a Jesús como cristianos? Principalmente a través de la oración y obedeciendo los mandamientos del Señor. Luego, organicé las oraciones de Jesús en la Biblia y las oraciones comúnmente utilizadas por los cristianos, dividiéndolas en 6 categorías. 1. Arrepentimiento. 2. Sumisión. 3. Servicio. 4. Expresión de necesidades. 5.
agradecimiento. 6. Alabanza. Después de revisarlo, pensé que esto parecía ser la respuesta que había estado buscando. En las relaciones entre las personas, si logramos cumplir con estas 6 cosas, parece que podemos hacer que la relación perdure sin deteriorarse. En este momento, ya me había dado cuenta de que la sabiduría de Jesús estaba muy por encima de la mía. Hace 2000 años ya había dado respuestas concisas y elegantes a los problemas de las relaciones humanas. Aunque entendía los principios, ponerlos en práctica resultaba difícil. Reflexioné y pensé que sería mejor intentarlo por mí mismo primero. Si lograba hacerlo y funcionaba, entonces podría compartir esta verdad con los demás. Así que comencé practicando en silencio, haciendo las 6 oraciones frente al Señor y luego repitiéndolas en voz alta. Hasta este punto, todo estaba bien. Luego vino la parte de orar por otras personas. En ese momento ya era tarde. Estaba solo en mi habitación y tuve que imaginar que había otro hermano frente a mí. Hice las 6 oraciones en silencio, mirando hacia él, y luego las repetí en voz alta. Mientras lo hacía, fui muy sincero y perdí la cuenta de cuántas veces lo hice. De repente, sentí que algo se abría en mi pecho. Es difícil describir esa sensación. Sentí que un corazón lleno de amor se derramaba desde mi pecho y se extendía por todo mi cuerpo. Me volví capaz de amar a las personas, al mismo tiempo que veía claramente los eventos de los últimos 20 años de mi vida. Vi que la antigua versión de mí mismo cometía constantemente errores. Era casi completamente malvado. Y lo más aterrador era que en el pasado cometía errores sin sentir absolutamente nada. Todo el proceso no tomó más que unos pocos minutos. Originalmente solo quería probar si era capaz de hacerlo. Y si lo lograba, pensé en llevarlo a otros para ayudarles, evitando que pensaran que solo estaba hablando sin fundamento. El resultado fue muy positivo. Aquello que pensé que no tenía remedio. La personalidad que me había molestado durante 20 años se transformó en cuestión de minutos. Inicialmente tenía la intención de hacerlo con la mentalidad de ayudar a los demás, pero resultó que la primera persona a la que ayudé fue a mí mismo. Este método lo he llamado método para abrir el corazón y contiene detalles completos del proceso para aquellos que deseen intentarlo. Esta experiencia estaba completamente fuera del alcance de mi comprensión.
aunque había estudiado psicología. Nunca encontré un método que pudiera cambiar la personalidad de alguien en cuestión de minutos, de manera permanente, no solo temporal. Puedes imaginar cuánto me sorprendió y alegró en ese momento. La sorpresa venía del hecho de que lo que Jesús había escrito en la Biblia para que los cristianos hicieran, yo siempre lo había evitado con la excusa de que no podía hacerlo. Nunca imaginé que, al probarlo, obtendría un beneficio tan grande. La alegría provenía de la verdad descubierta. Ahora podía utilizar esto para ayudar a otras personas que, al igual que yo antes, estaban sufriendo. No pude contenerme y oré en silencio al Señor. Señor, por favor, dame más verdad para que pueda ayudar a los demás. Mientras oraba, seguía leyendo las escrituras y buscando información en línea para comparar y verificar. Dejé de lado mis prejuicios científicos anteriores y me sumergí humildemente en el aprendizaje junto al Señor. Si algo que sabía entraba en conflicto con la Biblia, asumía que mi comprensión estaba equivocada y necesitaba corrección. Mientras leía las escrituras, las palabras clave o pasajes específicos surgían en mi mente, indicándome cómo debía interpretar esas escrituras y qué debía hacer al respecto. A veces, incluso se formaban imágenes para ayudarme a comprender. En ese momento, pensé que eran solo mis propios pensamientos, pero ahora sé que era el Señor enseñándome a leer las escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas se desarrollaron de manera demasiado fluida, tan fluida que era muy inusual. Continué descubriendo nuevos métodos en las escrituras. Los implementé por mí mismo y los resultados fueron sorprendentemente efectivos. Casi llegué al punto en el que, sin importar cómo lo interpretara, lo que leía era verdad. Fue la primera vez que descubrí que un libro podía contener tanta verdad, hasta el punto de que estaba en todas partes. Durante el proceso de lectura de las escrituras, sentí que algo en mi frente se abría, y cuanto más lo abría, más aguda se volvía mi perspicacia. Mi mente se volvía clara y la sabiduría se acumulaba continuamente. Nunca antes había adquirido tantos conocimientos y entendimientos en tan poco tiempo. Me esforzaba por explorar la verdad sin sentir cansancio ni hambre, leyendo las escrituras de esta manera durante varios días.
un libro que nunca antes había comprendido. De repente cobró significado. Durante un proceso de implementación, tuve una revelación repentina. Lo que yo consideraba muy importante en realidad no lo era tanto. No pude contenerme y le oré al Señor. Señor, renuncio a todo en la tierra. Por favor, permíteme seguirte solo. Después de orar sinceramente varias veces, el Señor me hizo entender que lo que originalmente poseía era un regalo suyo, y no me lo quitaría ni un ápice, sino que incluso lo aumentaría. Es como si al entregar todo, incluyéndome a mí mismo, sinceramente al Señor, Él tomara esos elementos, los incrementara y luego los devolviera, explicándome el propósito de cada uno. Aquello que antes tenía de conocimiento y sabiduría, decidí no usarlo para aumentar mi propio ser, sino para comprender las verdades de las Escrituras y ayudar a otros. Difundir la verdad del Señor. Como respuesta, el Señor corrigió mi conocimiento anterior y me otorgó una sabiduría mucho mayor que la que originalmente poseía. Los objetivos originales de mi vida los renuncié voluntariamente para seguir al Señor. Y Él me otorgó una nueva misión que es aún mejor y más significativa que la anterior. Mis defectos de personalidad también fueron corregidos por el Señor y dejé de ser codicioso. Tanto mi mente como mi cuerpo experimentaron un aumento milagroso en su vitalidad. En el proceso, surgió un pensamiento en mi corazón. Parecía que ahora podía entender las Escrituras. Entonces, decidí leer el Evangelio de Juan para ver si la próxima semana podría compartir mis experiencias de lectura con mis hermanos. Al leer, me di cuenta de que lo que yo debía hacer y lo que debía decir eran idénticos a lo que Juan expresaba. Aquellas palabras que Juan originalmente pronunció y que yo no entendía, de repente se volvieron claras para mí, ya que resultaron ser también mis líneas. Leer el Apocalipsis también fue algo fortuito. Inicialmente, solo sentía curiosidad por saber qué sucedería en el futuro. Sin embargo, al leerlo, descubrí que también había una misión para mí aquí. Así que, de acuerdo con lo que el Señor me reveló sobre lo que sucederá en el futuro, según el Apocalipsis, lo escribí como se me pidió y lo registré en el Apocalipsis y lo que será. En cuanto a la palabra de Dios, es decir, los principios detrás de las obras de Dios, los expresé de manera más comprensible en los artículos La Biblia. ¿Qué tipo de libro es? ¿Existe Dios?
y existe Dios. Dos artículos. Gracias a todos por escuchar. Vamos a concluir el video con una oración. Alabamos a Dios porque ha sido tan generoso conmigo, aun cuando estaba perdido en el mundo. Tu misericordia se manifestó al darme estas valiosas verdades y revelaciones que no merezco. ¡Qué gracia tan extraordinaria, Señor! No es algo que podamos hacer por ti, sino gracias a tu gran misericordia. Haznos personas así, con un corazón dispuestos a seguirte. Señor, por favor, ayuda a este siervo a seguir siendo guiado en el camino futuro. Guíame con tu Espíritu Santo. Enséñame cómo caminar y cómo actuar para poder cumplir tu plan. Que nuestras obras, Señor, reciban tu bendición, porque este es tu propio plan. Tú lo llevarás a cabo, lo cuidarás y lo preservarás. Te pedimos que llames a más personas a unirse a tu plan, que haya una porción en tu hermoso diseño. En el futuro, permítenos también reinar y compartir la gloria que proviene de ti. Agradecemos que nos hayas dado esta gran esperanza, permitiendo que los ciegos vean. Gracias a ti. No es por nuestras acciones, sino todo gracias a tu gracia. Te lo agradecemos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.